El doctor Javier Morales, un joven especialista en psiquiatría, aceptó con cierta reticencia un puesto en una pequeña clínica ubicada en el corazón de los Andes colombianos. La región, conocida como el Valle Perdido, era famosa no solo por sus imponentes paisajes y su aire puro, sino también por sus historias de espíritus errantes y maldiciones ancestrales. Para Javier, un hombre de ciencia, estas eran simplemente supersticiones que no merecían mayor atención. El viaje hacia el Valle Perdido fue largo y agotador. Tras horas de recorrer caminos sinuosos y angostos, llegó finalmente al pueblo que rodeaba la clínica. Las casitas de madera, las calles empedradas y las miradas recelosas de los pocos habitantes que lo observaban desde sus ventanas le dieron la bienvenida. En la clínica, lo recibió Mariana, una enfermera local de unos 30 años. Su expresión era amable, pero había algo en su mirada que sugería una preocupación constante. Tras un breve recorrido por las instalaciones, Mariana le explicó que la mayoría de los pacientes que llegaban a la clínica sufrían no solo de enfermedades físicas, sino también de problemas mentales que, según los lugareños, eran provocados por maldiciones o energías oscuras. «Doctor, aquí la gente prefiere ir a ver a los curanderos antes que venir a la clínica», le dijo Mariana mientras ajustaba su cofia. «Pero cuando los casos se complican, acuden a nosotros. Eso sí, no esperen que confíen del todo en usted». Javier sonrió con algo de escepticismo. Había estudiado durante años para tratar enfermedades mentales basándose en evidencias científicas, y estaba decidido a demostrar que la medicina moderna era la solución, no los rituales y los brebajes de los curanderos. Sin embargo, esa misma noche, algo perturbador ocurrió. Mientras revisaba los expedientes de algunos pacientes en su pequeño consultorio, escuchó claramente unos susurros provenientes del pasillo. Se levantó y abrió la puerta, pero no había nadie. La clínica estaba en completo silencio, salvo por el leve murmullo del viento que se colaba entre las ventanas. Pensando que tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada tras el largo viaje, decidió ignorarlo. Pero mientras cerraba la puerta, un escalofrío recorrió su espalda al ver por el rabillo del ojo una figura oscura al final del pasillo. Cuando volvió la vista, no había nada allí. A la mañana siguiente, Javier se despertó con una mezcla de cansancio e inquietud. Había dormido mal, perturbado por sueños confusos en los que no podía recordar los rostros de las personas con las que hablaba. Sin embargo, estaba decidido a comenzar su trabajo y demostrar que podía marcar la diferencia en el Valle Perdido. La primera paciente del día fue una mujer llamada Rosa, de unos 50 años. Llegó acompañada por su hija, una joven que no dejaba de mirar a Javier con una mezcla de desconfianza y esperanza. Rosa tenía la mirada perdida, las manos temblorosas y una voz apenas audible. «Mi madre lleva semanas así», dijo la hija. «Apenas come, no duerme y a veces habla sola. El curandero del pueblo dijo que está poseída por un espíritu y que necesita un ritual, pero yo no sé qué hacer». Javier tomó notas mientras escuchaba con atención. Trató de calmar a la joven explicándole que los síntomas de Rosa podían estar relacionados con un trastorno psicológico tratable, posiblemente depresión severa o ansiedad. Pero mientras le hacía preguntas a la mujer, notó algo extraño. Rosa evitaba responder cuando se mencionaba el bosque cercano al pueblo. «Rosa, ¿alguna vez has sentido miedo al estar cerca del bosque?», preguntó Javier. La mujer levantó la cabeza lentamente y lo miró directamente a los ojos. Sus labios temblaron antes de murmurar con voz ronca. «Ellos están allí, en los árboles. Me llaman por mi nombre». La sala quedó en silencio. La hija apretó las manos de su madre con fuerza y miró a Javier con ojos suplicantes. Él intentó mantener la calma y redirigir la conversación, pero algo en la forma en que Rosa pronunciaba esas palabras le provocó un escalofrío. Después de la consulta, Javier salió al pasillo para procesar lo ocurrido. Mariana se acercó a él con una expresión seria. «Doctor, debería tener cuidado con lo que pregunta sobre el bosque», le advirtió en voz baja. «Hay historias aquí que es mejor no investigar». Javier se sintió frustrado. Era un hombre de ciencia, y las advertencias basadas en supersticiones no encajaban en su forma de pensar. Sin embargo, las palabras de Rosa resonaban en su mente. ¿Qué significaba ellos están allí? ¿Era solo el delirio de una mente enferma o algo más? Esa noche, mientras revisaba los expedientes en su consultorio, el ambiente se volvió inusualmente pesado. Las luces parpadearon, y un sonido de pasos resonó en el pasillo vacío. Armándose de valor, Javier salió para investigar. Al final del corredor, vio de nuevo la figura oscura que había vislumbrado la noche anterior. Esta vez, la silueta parecía mirarlo fijamente antes de desaparecer en un parpadeo. Javier regresó a su consultorio con el corazón acelerado. Algo estaba ocurriendo en el Valle Perdido, y aunque su mente se negaba a aceptarlo,
Cada vez le costaba más ignorar lo que veía y escuchaba. Al día siguiente, Javier se levantó decidido a mantener su enfoque profesional. Había preparado una sesión grupal para los pacientes de la clínica, algo que esperaba ayudara a construir confianza y a romper con los estigmas asociados a la atención médica moderna. Sin embargo, la reacción fue menos entusiasta de lo que imaginaba. Solo 4 personas asistieron, y la mayoría de ellas parecía más interesada en observarlo que en participar. Entre los asistentes estaba don Ezequiel, un anciano que había vivido toda su vida en el Valle Perdido. Era conocido por contar historias sobre los guardianes del bosque, unas entidades invisibles que, según él, protegían los secretos ancestrales de la región. Doctor, usted cree que todo lo puede explicar con sus libros y medicamentos, pero hay cosas aquí que no entiende, dijo don Ezequiel mientras tamborileaba los dedos sobre su bastón. La gente del valle no está enferma, está atrapada entre 2 mundos. Javier intentó desviar la conversación hacia temas más concretos, pero las palabras de Ezequiel generaron murmullos entre los otros pacientes. Incluso Mariana, quien estaba allí para asistir, evitaba la mirada de Javier, como si compartiera en silencio las creencias del anciano. Cuando la sesión terminó, Javier decidió hablar con Mariana. ¿Qué significa todo esto de estar atrapados entre 2 mundos?, le preguntó, tratando de disimular su creciente frustración. Mariana bajó la voz antes de responder. Doctor, no me corresponde a mí explicárselo, pero debería hablar con alguien que entienda mejor nuestras tradiciones. Tal vez doña Clara pueda ayudarlo. Doña Clara era una curandera conocida en el pueblo, y aunque Javier tenía serias reservas sobre sus métodos, accedió a visitarla esa misma tarde. Cuando llegó a su pequeña cabaña, la mujer lo recibió con una mirada penetrante y una sonrisa que parecía contener décadas de secretos. Así que usted es el nuevo médico del valle, dijo doña Clara mientras preparaba una infusión de hierbas. No me sorprende que las cosas lo estén incomodando. Este lugar no es como los demás. Aquí la ciencia no puede caminar sola. Necesita la ayuda de lo invisible. Javier intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar preguntar: ¿qué es lo que está ocurriendo realmente aquí? ¿Por qué tanta gente habla de espíritus y maldiciones? La curandera se acercó y colocó una mano en su hombro. Porque son reales, doctor. Y si no lo cree, pronto lo comprobará por usted mismo. Esa noche, Javier regresó a la clínica con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Mientras revisaba los expedientes, encontró uno particularmente inquietante. Un hombre llamado Esteban había sido ingresado hace meses tras sufrir lo que describían como episodios de trance. Según los informes, afirmaba ser poseído por las voces del bosque. Sin pensarlo 2 veces, Javier decidió buscar a Esteban. Lo encontró en una de las habitaciones más alejadas de la clínica, sentado en la penumbra y tarareando una melodía extraña. Cuando Javier se acercó, Esteban levantó la cabeza lentamente. Doctor, dijo con una voz que no parecía suya, ellos lo están observando. No quieren que usted esté aquí. El aire en la habitación se volvió denso. Antes de que Javier pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear, y un eco de risas lejanas resonó en los pasillos. Algo estaba jugando con él, algo que no podía explicar ni con toda su formación científica. Por primera vez, Javier sintió un verdadero temor, no solo por lo que estaba viviendo, sino porque empezaba a cuestionar si realmente podía entenderlo. Esa noche, Javier no pudo dormir. La frase de Esteban seguía resonando en su cabeza. Ellos lo están observando. No quieren que usted esté aquí. A pesar de sus intentos de racionalizar lo sucedido, cada pequeño sonido en la clínica le hacía sobresaltarse, y sentía como si una presencia invisible lo rodeara. A la mañana siguiente, decidió investigar más sobre los guardianes del bosque. Convocó a Mariana en su oficina para hacerle preguntas directas. Mariana, necesito que me hables sobre los guardianes. ¿Qué son exactamente?, preguntó, con una mezcla de urgencia y cansancio. Mariana lo miró con cautela, como si temiera revelar demasiado. Doctor, los guardianes son espíritus antiguos que, según las leyendas, protegen el valle de aquellos que intentan alterar su equilibrio, dijo finalmente. Algunos dicen que son los que traen maldiciones cuando alguien rompe las reglas sagradas del bosque. ¿Y cuáles son esas reglas?, insistió Javier. Mariana vaciló antes de responder. No entrar al bosque al anochecer. No hablar mal de ellos. Y, sobre todo, no intentar enfrentarlos con ideas que ellos consideran ajenas. Javier no pudo evitar un suspiro. Las historias se sentían cada vez más absurdas, pero también más persistentes. El valle entero parecía conspirar para sostener esas creencias, y él se encontraba cada vez más aislado en su defensa de la lógica y la ciencia. Esa misma tarde, decidió hablar nuevamente con don Ezequiel, esperando que el anciano pudiera ofrecerle más información.
Lo encontró sentado en el patio de la clínica, mirando hacia las montañas con una expresión melancólica. Don Ezequiel, necesito entender lo que está pasando aquí, comenzó Javier, tomando asiento junto a él. ¿Por qué todos tienen tanto miedo de los guardianes? El anciano permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando si debía hablar. Doctor, este valle tiene su propio ritmo, su propia manera de mantener el equilibrio. Los guardianes no son malos, solo reaccionan cuando alguien rompe ese equilibrio, dijo finalmente. Usted ha venido con su ciencia y sus libros, pero aquí no hay soluciones fáciles. Javier lo miró fijamente. ¿Y qué sugiere que haga? ¿Que me rinda y acepte estas supersticiones? Ezequiel sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. No es cuestión de rendirse, doctor. Es cuestión de escuchar. Ellos están tratando de hablar con usted. Esa noche, Javier decidió que no podía ignorar más los eventos extraños. Armado con una linterna y su libreta de apuntes, se dirigió hacia el bosque cercano a la clínica, decidido a demostrar que no había nada allí más que árboles y sombras. El aire se sentía pesado mientras avanzaba entre los árboles. Todo estaba en completo silencio, salvo por el crujido de las hojas bajo sus pies. De repente, escuchó un susurro. Era débil, pero inconfundible. Parecía pronunciar su nombre, Javier. Se detuvo en seco, girando la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. El susurro se repitió, esta vez más cerca, y acompañado de una risa suave pero escalofriante. Justo cuando estaba a punto de retroceder, su linterna iluminó algo que lo dejó sin aliento. En el tronco de un árbol frente a él había marcas talladas que formaban un rostro grotesco, como si lo estuviera observando. El pánico comenzó a apoderarse de él. Dio un paso atrás, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, las marcas en el árbol parecían moverse, como si estuvieran vivas. Y entonces lo escuchó claramente. Una voz profunda y gutural que no provenía de ningún lugar visible. No perteneces aquí. Javier se levantó de un salto y corrió de regreso a la clínica, su corazón latiendo frenéticamente. Al llegar, Mariana lo esperaba en la entrada, su rostro pálido. «Doctor, ¿entró al bosque?», le preguntó, casi susurrando. Javier asintió, jadeando, y antes de que pudiera decir algo más, Mariana lo tomó del brazo. «Entonces ya es tarde. Ellos lo han marcado». Javier se desplomó en una silla dentro de su oficina, aún temblando. Las palabras de Mariana resonaban como un eco. Ellos lo han marcado. ¿Qué significa eso, Mariana?, preguntó con un tono más desesperado que racional. Mariana se sentó frente a él, evitando su mirada directa. La marca significa que los guardianes ahora lo vigilan de cerca. Usted ha roto las reglas sagradas, doctor. Y una vez que ellos lo marcan, no se detienen hasta que... ¿Hasta que qué?, interrumpió Javier, sintiendo como una ola de pánico subía por su pecho. Hasta que usted les demuestre respeto o lo expulsan de su territorio. Javier golpeó la mesa con frustración. Esto no tiene sentido. Estas son historias para asustar a los niños. No pueden ser reales. Mariana no respondió, pero su expresión mostraba más miedo que enojo. Antes de irse, le dejó un consejo. Si quiere entender, debe hablar con alguien que haya sobrevivido a la marca. Busque Dona Clara. Ella sabe lo que está pasando. Esa misma noche, Javier regresó a la cabaña de Doña Clara. Esta vez, la encontró preparando lo que parecía ser un altar lleno de velas y hierbas. La anciana lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que él vendría. «Ah, así que ya lo marcaron», dijo Doña Clara mientras colocaba una ramita de ruda en un cuenco. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Javier, incapaz de ocultar su nerviosismo. Doña Clara señaló el cuello de Javier. «No lo sabe, pero ellos ya han dejado su señal en usted». Javier corrió al espejo más cercano y notó algo que no había visto antes. Una línea oscura, como una sombra, que recorría el costado de su cuello. Era apenas visible, pero parecía pulsar bajo su piel. Esto es imposible. No puede ser real. Balbució. Doña Clara lo interrumpió con un tono firme. «Doctor, usted debe decidir ahora. Si insiste en desafiarlos, ellos lo consumirán poco a poco. Pero si acepta su existencia, quizás le den una oportunidad». Javier trató de encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero las palabras de la curandera se incrustaron en su mente. Finalmente, decidió preguntarle, «¿Qué tengo que hacer para demostrarles respeto?». La anciana esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Debe regresar al bosque. Pero esta vez, no como un intruso, sino como un penitente. Lleve una ofrenda. Algo que represente su sinceridad y humildad». Javier dudó, pero sabía que no podía seguir viviendo bajo el peso de lo que había visto.
Esa misma noche, preparó una pequeña caja con cosas que tenían valor sentimental para él. Un viejo reloj que pertenecía a su padre, una fotografía de su familia, y un libro que lo había inspirado a estudiar medicina. Cuando llegó al borde del bosque, el aire parecía aún más pesado que antes. Cada paso que daba hacia el interior lo hacía sentir como si algo invisible lo observara desde las sombras. Finalmente, llegó al árbol donde había visto las marcas grotescas la noche anterior. Ahora, las figuras en el tronco parecían más claras, como rostros que lo miraban fijamente. Javier colocó la caja con las ofrendas frente al árbol y habló, su voz temblando. No vine aquí para faltarle el respeto a nadie. Solo quiero ayudar. Por favor, déjenme en paz. Por un momento, el bosque quedó en completo silencio. Luego, un viento helado atravesó los árboles, y las velas que había llevado se apagaron de golpe. Javier sintió una presión en su pecho, como si algo intentara entrar en su cuerpo. Cayó de rodillas, jadeando, mientras un coro de susurros llenaba el aire. Tu voluntad será probada, dijo una voz gutural. De repente, todo se oscureció. Javier despertó en el suelo del bosque, con la piel fría y húmeda por el rocío. El primer rayo de sol apenas iluminaba las copas de los árboles. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, hasta que notó que la caja con las ofrendas ya no estaba donde la había dejado. En su lugar, había una figura tallada en madera, pequeña y grotesca, con una expresión de agonía en su rostro. La figura parecía observarlo. Javier intentó descartarla como una coincidencia, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. La tomó con manos temblorosas y decidió regresar a la clínica. Sin embargo, mientras caminaba, algo extraño comenzó a suceder. Los senderos parecían alargarse y torcerse, como si el bosque estuviera jugando con su sentido de orientación. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegó a un claro, pero no era la salida del bosque. En el centro del claro había un círculo de piedras y, en su interior, un espejo antiguo y opaco que parecía fuera de lugar. Javier se acercó, incapaz de resistir la curiosidad, y al mirar su reflejo, notó algo aterrador. El rostro que lo miraba no era el suyo. El reflejo era pálido, con ojos oscuros y una expresión vacía. Javier retrocedió, pero una voz lo detuvo. Debes enfrentar lo que eres, lo que ocultas, o nunca saldrás de aquí. La voz resonaba desde el espejo, y Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieren de mí?, gritó, sin esperar respuesta. El bosque pareció responderle, pues el viento se levantó con fuerza, y las sombras de los árboles comenzaron a moverse de manera antinatural. La voz continuó, ahora más profunda y resonante. Tu ciencia no tiene poder aquí. Tu arrogancia te ha cegado. Antes de curar a los demás, debes curarte a ti mismo. El espejo comenzó a mostrar imágenes del pasado de Javier, como si le estuviera reprochando algo. Se vio a sí mismo en su juventud, discutiendo con su familia, rechazando sus tradiciones y acusándolas de ser ignorantes. Luego, el reflejo cambió y mostró una escena que lo hizo estremecerse. Una paciente joven en su antigua clínica, rogándole ayuda, pero él la había rechazado al considerarla demasiado influenciada por supersticiones. Poco después, la imagen mostraba su funeral, con la familia de la joven llorando desconsolada. Javier sintió que sus rodillas flaqueaban. Yo solo quería ayudar. Hice lo que creía correcto, susurró, pero su voz se quebró. La figura del espejo cambió nuevamente, mostrando su rostro actual, pero ahora marcado por las mismas líneas oscuras que había visto en su cuello. La voz habló una última vez. El equilibrio se restablece con sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? Javier se desplomó al suelo, enfrentando la pregunta. Sabía que no podía continuar huyendo de lo que había visto, de lo que había hecho. Cerró los ojos y murmuró. Si mi vida es el precio para corregir mis errores, entonces la ofrezco. El silencio volvió a reinar en el bosque, seguido de un susurro colectivo que parecía venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Una luz cálida lo envolvió, y cuando abrió los ojos, ya no estaba en el claro, sino en la entrada del bosque, frente a la clínica. Mariana lo encontró allí, pálido y temblando. ¿Está bien, doctor?, preguntó, preocupada. Javier asintió, aunque no estaba seguro de su respuesta. En sus manos seguía sosteniendo la figura tallada en madera. Mariana, creo que, finalmente entiendo. Esa noche, Javier escribió en su diario lo sucedido, intentando procesar las revelaciones. Sentía que el bosque no solo lo había desafiado, sino que también le había mostrado algo esencial: la necesidad de humildad ante lo desconocido. Pero, mientras cerraba su diario, la figura de madera pareció moverse ligeramente en la penumbra de la habitación. Y Javier entendió que su prueba aún no había terminado.
Desde el día que emergió del bosque, Javier comenzó a notar pequeños cambios, no solo en él mismo, sino también en todo lo que lo rodeaba. Los pacientes del hospital, que antes evitaban tratarse con él, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Incluso Mariana, quien siempre había mostrado serenidad frente a los sucesos extraños, parecía más cautelosa en su trato con él. Sin embargo, Javier no podía ignorar el peso de la figura tallada en madera. La mantenía oculta en su oficina, pero su presencia parecía impregnar el ambiente. A veces, juraba escuchar susurros provenientes de ella, un idioma antiguo que no lograba comprender. Intentó varias veces deshacerse de la figura, pero cada intento era en vano. Siempre reaparecía en el mismo lugar donde la había dejado la primera vez. Javier decidió que la única forma de avanzar era escuchar. Comenzó a reunirse con Mariana y otros miembros del personal para aprender más sobre las creencias locales. También visitó a Doña Clara con más frecuencia, aunque siempre con una mezcla de escepticismo y respeto. Una tarde, mientras discutía con Doña Clara sobre las tradiciones de la región, ella lo interrumpió con una mirada seria. «Doctor, usted no está aquí solo para aprender. Ellos lo eligieron por una razón». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?», preguntó Javier, sintiendo cómo se le erizaba la piel. «Los guardianes del bosque. Espíritus antiguos que protegen este lugar. Usted los desafió, pero también los intrigó. Ahora, lo están probando». Javier frunció el ceño. «¿Y cómo pasó esta prueba?». Doña Clara señaló la figura tallada. «Esa figura es la clave. Debe llevarla de vuelta al bosque, pero esta vez no como una ofrenda. Debe usarla para encontrar el lugar donde convergen las energías de este valle». A pesar de sus dudas, Javier decidió seguir el consejo de Doña Clara. Una noche de luna llena, se aventuró nuevamente al bosque con la figura tallada en sus manos. El camino parecía más claro esta vez, como si algo lo guiara. Sin embargo, a medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, y las sombras parecían tomar formas humanas, observándolo desde la distancia. Finalmente, llegó a un nuevo claro, diferente al que había visto antes. En el centro, había un círculo de piedras con inscripciones antiguas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Javier colocó la figura en el centro del círculo, siguiendo su intuición. De repente, el suelo comenzó a vibrar, y una luz cegadora emergió del círculo. Una voz resonó en su mente, la misma que había escuchado frente al espejo. «Has aceptado tu debilidad. Has buscado comprender. Ahora, enfrenta la verdad». La luz se desvaneció, y Javier se encontró en lo que parecía ser una dimensión paralela. Estaba en un hospital similar al suyo, pero todo era gris y silencioso. En cada habitación, veía versiones distorsionadas de sus pacientes, reflejos de sus miedos y sufrimientos. Luego, llegó a una sala donde se encontró cara a cara consigo mismo, pero no como el Javier racional y lógico que conocía. Este reflejo era arrogante, frío y despectivo. «Eres el verdadero obstáculo aquí», dijo el reflejo, con una voz llena de desprecio. «Tu incapacidad para aceptar lo que no puedes explicar es lo que mantiene a estas personas atrapadas en su sufrimiento». Javier sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que, en el fondo, eran ciertas. Había llegado a este lugar con la intención de imponer su conocimiento, sin respetar las creencias de quienes vivían allí. «¿Cómo puedo cambiar eso?», preguntó, sintiendo lágrimas correr por su rostro. El reflejo sonrió. «Aceptando que no tienes todas las respuestas y trabajando junto a ellos, no contra ellos». Cuando la luz se desvaneció y Javier regresó al claro del bosque, sintió que algo había cambiado profundamente en su interior. El aire alrededor era más ligero, y las sombras que antes lo observaban desde la distancia ahora permanecían inmóviles, como si estuvieran en paz con su presencia. Al llegar a la clínica, no encontró a nadie despierto, pero por primera vez desde que llegó, no sintió la fría soledad de la noche. En su mente, resonaban las palabras de su reflejo. «Acepta lo que no puedes explicar y trabaja junto a ellos». Javier decidió que era hora de cambiar su enfoque. A la mañana siguiente, Javier reunió al personal de la clínica y compartió su experiencia, aunque con cierto cuidado para no parecer del todo irracional. Habló de la necesidad de combinar sus conocimientos médicos con el entendimiento de las creencias locales. «No puedo ignorar lo que he visto y sentido aquí. La ciencia es importante, pero no tiene que estar en conflicto con lo que la gente cree. Podemos encontrar un equilibrio», dijo con convicción. Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Doctor, muchos antes que usted intentaron ignorar estas cosas y fracasaron. Quizás ahora podamos realmente ayudar a nuestra gente». Juntos, comenzaron a modificar la forma en que la clínica operaba. Por ejemplo,
Introdujeron un espacio dentro de las instalaciones donde los pacientes podían realizar rituales tradicionales antes de recibir tratamiento médico. Javier también invitó a doña Clara a colaborar como guía cultural para mediar entre los pacientes y el personal médico. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando un joven paciente llamado Mateo regresó a la clínica. Había sido traído semanas atrás por su familia, quienes creían que estaba poseído por un espíritu maligno. En esa ocasión, Javier había intentado convencerlos de que era un caso de esquizofrenia y que necesitaba medicación, pero la familia lo había rechazado y llevado con un curandero. Ahora, Mateo estaba peor. La familia, desesperada, aceptó llevarlo de nuevo a la clínica. Esta vez, Javier adoptó un enfoque diferente. Habló con la familia, reconociendo sus creencias, y les propuso trabajar juntos. Pueden realizar los rituales que crean necesarios, y yo proporcionaré el tratamiento médico. Lo importante es que Mateo reciba ayuda desde todos los ángulos posibles. La familia aceptó, y durante las semanas siguientes, Javier vio algo extraordinario. Mateo comenzó a mejorar, no solo físicamente, sino también en su espíritu. Era como si la combinación de ciencia y fe le diera fuerza para sanar. Javier pronto se dio cuenta de que los cambios en la clínica no solo ayudaban a los pacientes, sino también a él mismo. Cada día, aprendía algo nuevo sobre las complejidades del lugar y sobre su propia humanidad. Las experiencias en el bosque habían transformado no solo su visión profesional, sino también su conexión con los demás. Una noche, mientras escribía en su diario, recordó la figura tallada que había dejado en el bosque. Aunque ya no estaba físicamente presente, sentía que seguía guiándolo. Las palabras de la voz en el claro resonaron en su mente. El equilibrio se restablece con sacrificio. Ahora entendía que el sacrificio no era su vida, sino su orgullo, su necesidad de control absoluto. Al dejar ir su arrogancia, había encontrado una forma de reconciliar la ciencia y las creencias. Con ello, había dado un paso hacia un propósito mayor.